Acompáñeme que ya lo tenemos aquí con nosotros a Pablo Micheli. ¿Cómo está, Micheli? ¿Qué dice? Buenas noches. ¿Cómo anda? Buenas noches. ¿Qué tal? Bien, bien. Bueno, a ver, yo recién comentaba algunos datos de empleo. Sí. Es acuciante la realidad del empleo en la Argentina. No es una crisis, no hay una crisis yo creo al menos por los datos, no hay una crisis en el mercado de empleo, pero sí las tendencias se están dando realmente mal. Bueno, es lógico que a medida que avanza este modelo económico y con el acuerdo con el Fondo Monetario se va a poner peor, porque inclusive no hace falta que lo digamos nosotros, lo dice el propio gobierno. O sea, este es el comienzo, digamos, de una película que no es buena. Y esto lleva a profundizar indiscutiblemente la crisis. Lo veníamos advirtiendo. Pero bueno, como digo, el mismo gobierno dice que hasta ahora no hubo ajuste en realidad y que el ajuste viene ahora. La verdad que es muy preocupante porque no es cualquier cosa, por más que no hay, como dice usted, una crisis de empleo, en realidad tampoco hay una situación donde se pueda decir que en la Argentina hay trabajo digno, como plantea la OIT. ¿Hay una precarización del trabajo en la Argentina? Sí, hay una precarización. ¿Dónde lo ve? Cada vez mayor, particularmente en los jóvenes y en las mujeres. O sea, la calidad del trabajo es mala para los jóvenes y las mujeres. Sí. No hay. Pero en un país donde las tasas de interés están al nivel que están, es impensable que pueda haber la posibilidad de desarrollar trabajo digno para los jóvenes o proyección de trabajo que les permita tener una vida digna. No hay ninguna posibilidad. ¿Estas políticas ayudan a crear trabajo de calidad? No, en absoluto, al contrario. Creo que estas políticas lo que tienden es a priorizar la especulación financiera por sobre la producción. Entonces, el gobierno desprecia totalmente el tema del salario, la calidad del trabajo, no cuida, porque no hay una presencia del Estado en los controles en los lugares de trabajo para que no haya precariedad, porque el propio Estado tiene trabajadores en cantidad precarizados, y entonces, bueno, esta situación se va agravando. Y un hecho concreto, el INDEC dice que una familia para no ser pobre tiene que ganar cerca de 20.000 pesos. Sí. La canasta básica total, que es la que incluye alimentos y servicios públicos exclusivamente, digamos. Y el salario mínimo está en 10.000 pesos. Entonces, la verdad que, bueno... Bueno, yo leí una declaración suya en una de las redes sociales, en Twitter me parece, donde usted decía, bueno, aquellos que van a discutir el Consejo del Salario... Sí. Tenemos el compromiso de no aprobar un salario mínimo por debajo de las cifras que da el INDEC. Bueno, por lo menos es lo que yo creo que deberían hacer los delegados de la CGT, supongo que la CTA de los trabajadores, que no es Jackie, no va a aprobar un salario por debajo de eso. Pero implica que pase de 10.000 a 19.000 pesos. Sí. ¿Usted ve margen para negociar eso? El Instituto de No. Yo se lo digo porque realmente digo que se dé un contexto donde de pronto el salario mínimo pase de 10.000, prácticamente que se duplique con lo que es de alguna manera la política del gobierno de ponerle un techo. El gobierno tiene mucha velocidad como para restarle costos a los sectores más concentrados de la economía. De un plumazo borra las retenciones a la minería, de un plumazo quita impuestos a las exportaciones, y tranquilamente tiene capacidad la Argentina como para resolver eso. Pero de todas maneras, el Consejo del Salario siempre la CTA ha planteado que no debe ser una foto de un día. El Consejo del Salario es un instituto de la democracia que debe funcionar regularmente. Y no funcionar regularmente para tratar cuestiones totalmente superfluas o no concretas. Parece que el tema del salario es el tema más concreto. Entonces no pueden de hoy para mañana, en la primera reunión del Consejo del Salario, que sea convocada en agosto, no sé cuándo la convocarán, resolver que el salario mínimo sea 19.800 pesos, como dice el INDEC que necesita una familia para salir de la pobreza o para no ser pobre. Bueno, que digan en qué tiempo vamos llegando a ese número. Pero junto a eso tiene que haber otro tipo de medidas. Tiene que haber un aumento de emergencia para los jubilados, para jubilaciones mínimas, tiene que haber un planteo de decir que el salario mínimo vital y móvil debe ser también abarcativo para los trabajadores estatales de las provincias, de los municipios, que no les llega, porque no hay
cantidad de trabajadores provinciales y municipales que ganan por debajo hoy de los 10.000 pesos. Pero Micheli, digamos, usted está haciendo una referencia a la que de alguna manera yo no puedo encontrar un correlato en el gobierno. El gobierno lo que ha dicho es que no va a ajustar prácticamente los salarios de los estatales. De hecho, las previsiones son para el año que viene, son muy magras realmente. Los jubilados no han tenido ningún tipo de aporte adicional a lo que se negocia por ley. Y no sé, yo me quedo pensando en los docentes, un salario de ingreso al ejercicio docente de 12.000 pesos, 12.700 pesos. Es decir, está directamente por debajo de la línea de pobreza. Absolutamente, bueno, porque el promedio salarial está por debajo de eso, hoy en Argentina. Entonces, bueno, sí, claro que no es lo que el gobierno quiere. Si el gobierno llega al acuerdo con el Fondo Monetario, ¿en qué lugar del mundo el Fondo Monetario Internacional logró equilibrar las cuentas, ni siquiera a favor de los capitales concentrados? Lo único que hicieron fue acumular más ganancias y dejar el tendal, así como decimos vulgarmente, dejar el tendal con trabajadores jubilados, la mayoría de la población. Entonces, claro, el gobierno no tiene ese objetivo, pero bueno, nosotros sí lo planteamos, creemos que no se recupera la Argentina si no hay seriamente una discusión alrededor de estas cosas. El gobierno se niega a abrir una mesa de diálogo social, porque no tiene diálogo. Es decir, se dice que dialoga con la CGT. Y bueno, pero hoy usted no estuvo con la ministra de Desarrollo Social, Carolina Stanley. ¿Cómo ven del lado del gobierno no es la realidad social? Eso no es diálogo social. ¿No fue diálogo? No. Eso es un pedido de reunión que nosotros valoramos, que nos reciba, que nos atienda la ministra, o si yo le pido una entrevista al ministro de Trabajo o a las autoridades del ministro de Trabajo. ¿Pero qué le dijo Stanley? Ellos ven en el gobierno, porque digo, también lo que hay que mencionar es que nosotros invitamos habitualmente a este programa a funcionarios, a ministros de gobierno. Bueno, lamentablemente en la mayor parte de los casos no vienen a dar explicaciones. Sería muy importante que vengan, sobre todo porque... A otros canales van. A otros canales van, por eso iba a decir, pueden venir también a C5N, no, digo, el público de C5N merece una explicación también. Sí. Se lo pregunto a usted, que usted vio hoy a la ministra de Desarrollo Social. No, bueno, la ministra obviamente tiene cada vez más demanda de cooperativas de trabajo, de ayuda, de alimentos, y eso es un demostrativo de cuál es la situación que vive el país. Obvio que ella no va a decir en ningún momento, no, bueno, porque en realidad hay una emergencia alimentaria. Claro, hay una emergencia alimentaria, no lo va a plantear de esa manera. Pero cuando nosotros hacemos el reclamo de que a las organizaciones sociales que están dentro de la CTA autónoma, nosotros queremos también tener un cupo de lo que distribuye el Ministerio de Desarrollo Social, porque eso lo centralizan por ahí las organizaciones más grandes que están por fuera de la CTA, pero la CTA es pionera, nació como una organización con una cantidad de sindicatos, pero también con contenido. Las primeras organizaciones sociales de la Argentina, de desocupados, de trabajadores precarios, estaban dentro de la CTA y siguen estando. Hay un montón de organizaciones con movimientos territoriales de liberación. Bueno, ese planteo, cuando nosotros ¿qué vamos a plantear hoy? Somos otro sector, aparte de los que ya van normalmente, que vamos a reclamar alimentos, cooperativas de trabajo para los sectores que no tienen trabajo, en la obra pública. Todo este tipo de cosas muestra que la crisis cada vez es mayor. Ahora, quiero terminar el tema del diálogo, porque si no queda en el aire. El diálogo social es uno de los planteos que hace la OIT, de los primeros planteos más importantes, y la mayoría de los países suscribe esos acuerdos con la OIT, donde el diálogo social en países en crisis como la Argentina es fundamental. El gobierno no lo convoca, va a la OIT, el Ministerio de Trabajo, los funcionarios del gobierno, los empresarios, nosotros, las centrales sindicales, y aprobamos que el diálogo social es un tema central, principal, para resolver el problema. Ahora, ese diálogo social no es, hoy convoco a la CTA de Micheli, mañana convoco a la CTA de Jackie, pasado convoco a algunos dirigentes de la CGT, lo dejo fuera a Moyano. No, el diálogo social es una institución, como el Consejo del Salario, que el gobierno no ha querido crear. Hablando de Hugo Yasky, lo tenemos aquí de fondo, ¿habla habitualmente con él? Sí, regularmente, sí. ¿Y cuál es la expectativa? En algún momento se dijo, bueno, en algún momento las dos CTA se van a volver a reunir. Reunirnos, nos reunimos regularmente. Bueno, usted entiende lo que te quiero preguntar. Juntarnos orgánicamente. ¿Va a volver a haber una sola CTA? Y yo creo que sí. No sé en qué momento. En este gobierno es muy complicado. Tenemos dos personerías. Tanto la CTA autónoma como la CTA de los trabajadores. Si nosotros no fusionamos y en lugar de llamarnos CTA de los trabajadores, CTA autónoma, volvemos a ser la CTA, jurídicamente las dos personerías que tenemos nos sirve para esa nueva CTA. Usted fue reelecto. Sí, yo fui reelecto el 28 de junio.
¿Por qué lo reeligieron? ¿Por qué piensa que lo reeligieron? ¿Por qué? Bueno, supongo que porque los compañeros consideran que ese es un momento difícil, complicado, no era momento para que yo me retirara de la conducción de la central, y porque evidentemente han considerado que hice las cosas en estos 2 mandatos que estuve anteriormente bien, de manera transparente, honesta, y he estado en todas las peleas. Es decir, ¿Pero se siente perseguido por ser un referente sindical? Recién lo teníamos a Omar Plaini, y Omar Plaini decía, bueno, hay una persecución sindical. Hay. Sí, y no usted ha tenido y tiene habitualmente una posición muy dura con respecto al gobierno y a las políticas del gobierno. ¿Usted se siente perseguido? Siento que el gobierno, es decir, no siento una persecución directa hacia mi persona, pero sí siento una persecución. En primer lugar, la CTA no tiene personería gremial en Argentina. ¿No se la dan? No nos dan la personería gremial, y cuando convoca el diálogo, convoca a la CGT nada más el gobierno. No convoca a las 2 CTA. ¿Por qué no los convoca el gobierno? ¿Por qué no? Porque no reconoce la pluralidad. Y es un tema grave que no solo este gobierno, ¿no? Es una discriminación con ustedes. Es una discriminación, porque la verdad que debería entender que el mundo se mueve en el marco de la diversidad. Cualquier país del mundo tiene más de una central de trabajadores, y eso es decisión de los trabajadores y trabajadoras, no una decisión del gobierno. Bueno, pero desde un punto de vista del gobierno es mucho más fácil negociar con un interlocutor que negociar con 2 o con 3, digamos. En ese sentido, daría la sensación de que el gobierno ha elegido a la CGT y no a la CTA. El dicho dice divide y reinará. Sí, bueno, ¿no? También eso es Maquiavelo, digamos, pero en este caso Claro, da la sensación de que el gobierno se siente mucho más cómodo con la CGT. Bueno, pero eso es un con la concepto CGT mío, diríamos con ciertos dirigentes. Con algún sector de la CGT. Sí, el gobierno necesita algún grado de complicidad sindical para hacer pasar algunas, por ejemplo, la reforma laboral o llevar adelante políticas de ajuste brutal como las que está llevando adelante. Se puede llegar a partir de la CGT, ahí lo tenemos a Héctor Daer de fondo. En algún momento estaba planeado, bueno, las elecciones en lo que es la conducción de la CGT, para renovar la conducción, ahora parece que no se va a dar. La verdad que sería bueno que hubiera una CGT que esté acorde, que esté del lado de los que estamos peleando. O sea, de las 2 CTA, del moyanismo que está peleando, de Omar Plaini, compañeros de muchos sindicatos, que estamos dispuestos a enfrentar este modelo económico. Y sería bueno que el triunvirato esté acorde a eso. Eso sería darle continuidad al plan de acción que llevó adelante el paro del 25 de junio. Un paro contundente con un acatamiento impresionante, dio cuenta de que la mayoría o casi la totalidad de los trabajadores y trabajadoras de Argentina están en contra de este modelo económico y no se quieren quedar en un paro. Pero si yo creo que hay que hacer un paro de 36 horas. ¿Sirvió el paro? Porque hubo un paro contundente, claro, usted dice. Claro, ¿cómo no sirvió? No, estamos hablando de una pauta salarial. Bueno, pero el gobierno, el presidente Macri, conferencia de prensa, y vuelve a insistir prácticamente con las mismas recetas, o al menos ha dicho, no van a cambiar el rumbo. Bueno, si nosotros vamos a la calle, no abandonamos la pelea, vamos a un planteo de un paro de 36 horas con movilización en todo el país y a la Plaza de Mayo, vamos a ver, porque recordemos que la pauta salarial era el 15%, ahora estamos hablando de 25%. Si algo tuvo que modificar. O sea, dice que no el gobierno, de frente alguna al manera, paro, si fue en el momento del paro que lo subió de 15 a 20 primero. Sí, 5 puntos dio como margen para que se negocie si las cámaras patronales de alguna manera aceptan. Nadie discute el 20%, está todo el mundo discutiendo el 25%. Bueno, perdón, hoy los docentes dijeron que les ofrecieron el 15%. Bueno, sí, pero van al paro 72 horas, no van a cerrar por el 15%. El 15% es una toma de pelo, es aceptar una rebaja salarial. Esto es lo que no se puede, porque no va a haber recuperación de la economía y además acá se comprueba que no son los salarios los responsables de la inflación. Si tenemos salarios por debajo, estamos en 1/3 de lo que puede ser la inflación de este año, casi. Porque las proyecciones más optimistas hablan de entre 35 y 40%. Y puede llegar al 40 y pico también, ¿no? Como están las cosas. Así que bueno, lo que nosotros creemos que tiene que haber un triunvirato y una CGT que esté a la par de lo que luchamos, no tanto a la par del gobierno. El ministro Triaca, en su rol de, uno intuye, puente entre el gobierno nacional y lo que son los sindicatos, ¿ha tenido una función que para usted es meritoria o ha tenido una mala gestión? No, bueno,
Usted lo ve, ¿no? Habitualmente, Eso, con lo cual ministro... no puede hablar mal de ministro, o sí puede hablar mal de ministro. Puedo hablar mal si tengo que hablar mal, hablo mal, pero no me parece personalizar, porque es un problema del gobierno. El gobierno, en realidad, yo tengo una reunión cordial, si me junto con Triaca, sí. Ahora no acordamos. ¿Qué vamos a acordar? ¿Que el plan que hay que llevar adelante desde el Fondo Monetario Internacional, que hay que hacer una reforma laboral en Argentina, que hay que despedir trabajadores del Estado, que hay que eliminar los controles que tiene el Estado en el SENASA, en el INTI, en los lugares donde se ha despedido trabajadores fundamentales? Decir, aceptar que el Estado está sobredimensionado. ¿Qué le pareció la definición del presidente de que va a recortar $1.000 millones en contratos con el INVAP? No, una locura. Parece una locura eso, me parece una locura plantear bajar el déficit. En el presupuesto creo que son 30.000 millones Mire, le voy a dar una mala noticia, son 300.000 millones de pesos. 300.000, perdón, 300.000 millones de pesos. Es una barbaridad eso, porque eso, el Estado argentino está de espalda al pueblo, no le resuelve los problemas fundamentales a la gente. O sea que tenemos un Estado prácticamente ausente. Y aparte de eso le va a bajar 300.000 millones de pesos. 300.000 millones de pesos es el recorte que se va a hacer en el presupuesto para el año que viene. Esto va a ser una tragedia, porque eso se quita en salud, en atención sanitaria, en educación, en comida para la gente, en posibilidad de trabajo. Es una locura lo que... No es este el camino. Por eso, bueno, nosotros estamos discutiendo con el 21F, el espacio que nació el 21 de febrero con aquella movilización multitudinaria en la avenida 9 de Julio, donde hubo más de 500.000 trabajadoras y trabajadores. Nosotros lanzamos un programa que estamos discutiendo en todo el país. En todo el país estamos discutiendo en plenario delegado. La semana pasada estuve en Jujuy, en el plenario que se hizo, junto con Gustavo Vera, con los compañeros de camioneros y todas las organizaciones del campo popular de Jujuy, sociales, sindicales, de pequeños productores, cooperativas de trabajo, estuvieron presentes agregando la particularidad de Jujuy, los problemas que tienen, a ese programa. Un programa alternativo, cumplible, posible de llevar adelante en la Argentina, en reemplazo de lo que es el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Ahora, el gobierno ha confirmado la candidatura del presidente Macri para las próximas elecciones, lo hizo la ministra de Desarrollo Social, Carolina Stanley, hace apenas algunas horas. Confirmaron también la candidatura de María Eugenia Vidal en la provincia de Buenos Aires. ¿El gobierno se tiene fe para ganar las próximas elecciones? Sí, bueno, supongo que no va a salir así que va a perder. Bueno, el gobierno va a ¿por decir... qué el gobierno adelanta la discusión electoral? Porque quiere desviar el tema de los problemas centrales. Me parece que no son tiempos de discutir las candidaturas, cuando tenemos problemas que no tienen solución por ahora de parte de la política económica, que son desastrosos. Problemas gravísimos con la pérdida de puestos de trabajo, con la situación que tienen los jubilados, que es calamitosa, que cada vez golpea más, el crecimiento de chicos en los comedores. Digo, son preocupaciones mucho más graves que ponerse a discutir ya ahora que va a ser el candidato Macri el año que viene y María Eugenia Vidal en la provincia de Buenos Aires. La provincia de Buenos Aires que hoy hubo una movilización de los productores de toda la zona por el tema de que están ahogados de la carga tributaria que tienen que pagar. Sí, hay mucha presión tributaria. Es terrible. Sí. Y los trabajadores y el impuesto a las ganancias sobre un gran sector de los trabajadores que dijo que lo iba a eliminar el presidente actual. Dijo que iba a eliminar el impuesto a las ganancias. Ahora no, lo que hizo es eliminar las retenciones a los grupos más concentrados de la economía y seguir sacando y explotando, bueno, de los que menos tienen. Usted habla de promesas incumplidas del presidente de la Nación. Este señor que tengo aquí de fondo, Jaime Durán Barba, ¿es responsable de eso? ¿Es él el que de alguna manera le hace prometer al presidente cosas que después no puede cumplir? No, yo no lo creo. Si es presidente de la Nación, ¿cómo hacer? Bueno, pero ¿cómo es conocido que responsable secundario? El PRO se ha manejado en muchos aspectos con encuestas. Bueno, no sé, yo de estrategia de marketing electoral. No lo acepto, porque si es el presidente de la Nación, no es responsable secundario, principal. Y puede ser un asesor. Le puede decir lo que quiera, pero el que decide es el presidente de la Nación. Después de la crisis cambiaria, el gobierno cambió algunos referentes del gabinete económico, el titular del Banco Central. ¿Sirvió ese cambio? Para ellos. Para ellos fue también una jugada como esta de desviar la atención de los grandes temas, pero bueno, Caputo lo dijo, fue lo mejor que nos podía haber pasado. El presidente dijo, fue una tormenta esto,
una tormenta, fue una decisión política. Llevar adelante esta política tiene que ver con una decisión, no es una cosa que se les escapó de las manos. O sea, no es un ataque externo, dice usted, porque ¿no? Caputo fue honesto. Dijo, bueno, a ver, subieron las tasas en Estados Unidos, sí, hay países que han tenido alguna complicación financiera también. Pero también eso lo sabía cualquier economista. Cualquier economista preveía que y prevé aún que cualquier movimiento externo, y particularmente en Estados Unidos, va a impactar acá. Entonces, este controlcito que hay ahora sobre el dólar puede volver a explotar en cualquier momento, porque no hay ninguna cosa que garantice una economía estable en Argentina, de lo que llevan adelante ellos. ¿Qué cosa han tomado, qué medidas han tomado para garantizar? Es decir, se están gastando el cupo que les dio el Fondo Monetario para controlar el dólar. Bueno, usted da ese dato y yo le digo que de los 15.000 millones de dólares que llegaron hace algunos días nada más del Fondo Monetario, ya se usaron 3.500. Por eso se están gastando... No lo di al principio del programa, pero lo tenía acá anotado. La verdad que, en lo que va del año, son casi 19.000 millones de dólares los que se perdió del Banco Central. Es terrible. La última le hago, Micheli. ¿Qué pasa con las elecciones el año que viene? ¿Se puede conformar un espacio político que presente candidaturas que sean de alguna manera, podemos decir, competitivas contra el oficialismo? Yo creo que la única manera que pueda ganar Macri otra vez las elecciones es que el campo popular vaya dividido a las elecciones. Me parece que nosotros tenemos que aprender y toda esta expresión movilizatoria que llevamos a las calles, esta capacidad de parar el país y la fuerza que se está demostrando y este grado de unidad que estamos demostrando en el 21F, creo que se tiene que ampliar y no digo que eso termine en un frente electoral, pero sí aquellos que están trabajando en lo electoral del campo popular tienen que entender, nosotros vamos a ayudar a que haya unidad, porque me parece que... Y la unidad no tiene que ser una persona que digite y diga este va acá, el otro va allá, o si no voy yo va a estar el candidato, sino que tiene que ser un acuerdo general, donde también tiene que estar toda la fuerza del campo popular, me parece, excepto el que no quiere estar, pero porque la única forma de parar, así como nosotros decimos que la única manera de parar el ajuste es con mucha unidad, dejando de lado buscar diferencias que pueden existir, pero que hoy hay que secundarizarlas frente a los problemas de los jubilados, las trabajadoras, los trabajadores, la crisis que hay en el país. Me parece que en el tema de la política es lo mismo. Otro periodo de Macri creo que no nos queda ni la hacha de la Argentina. Pablo Micheli, muchísimas gracias por estar con nosotros. Nosotros hacemos una pequeña pausa y ya volvemos con Recalculando.